Un grupo de científicos en Alemania agarró 47 remedios de cocina, de esos que usaba tu abuela, y los metió a un laboratorio para probar si de verdad funcionaban. El resultado fue una locura. 38 de esos 47 sí funcionaban, no por casualidad, no por creencia, funcionaban de verdad. Y hoy te voy a explicar por qué, uno por uno. Y te aviso desde ya. El último remedio de esta lista es el que más está sorprendiendo a los científicos ahora mismo, así que no te vayas antes de llegar ahí. Vamos con el primero, y este seguro te lo dieron de niño cuando tenías gripe. Miel con canela. La miel es tan espesa y tiene tan poquita agua dentro que las bacterias no pueden vivir ahí. Se secan. Además, la miel suelta un poquito de algo parecido al agua oxigenada, así que limpia por dentro sin quemar. La canela, por su lado, calma la inflamación de la garganta. Juntas, esta mezcla funciona tan bien que un estudio la comparó contra jarabes de farmacia para la tos y encontró que hacían casi el mismo efecto. Tu abuela no sabía nada de bacterias ni de laboratorios, pero lo veía funcionar, año tras año, y por eso lo seguía haciendo. Otro uso que tenían nuestras abuelas con este alimento era que lo aplicaban directamente sobre las heridas. La miel libera pequeñas cantidades constantes de peróxido de hidrógeno que desinfectan sin quemar el tejido. Crea un ambiente tan denso en azúcar que las bacterias no logran sobrevivir y tiene el nivel de acidez justo que una herida necesita para cerrar más rápido y con menos cicatriz. Hoy, hospitales en varios países usan apósitos con miel médica para tratar heridas resistentes, quemaduras e incluso úlceras en pacientes diabéticos. La abuela no tenía el nombre científico, pero tenía el remedio correcto en las manos. Segundo remedio, y este probablemente lo haces cada mañana sin pensarlo: agua tibia con limón en ayunas. Seguramente recuerdas que tu abuela siempre insistía en empezar el día con un vaso de agua tibia con unas gotas de limón. Quizá en ese momento parecía uno de esos remedios de toda la vida, pero hoy sabemos que tenía una explicación. El limón aporta vitamina C y al tomarlo estimula la producción de saliva y de jugos digestivos, ayudando a preparar el sistema digestivo antes del primer alimento del día. Por eso muchas personas sienten que la digestión resulta más cómoda después de incorporarlo a su rutina. Y hay un detalle que tu abuela también tenía claro: el agua debía estar tibia, no fría. El agua helada al despertar puede hacer que el estómago se contraiga de forma brusca, mientras que el agua tibia resulta mucho más amable con el sistema digestivo en esos primeros minutos de la mañana. Tercer remedio, y este seguro tu abuela lo tenía sembrado en una maceta cerca de la puerta: sábila o aloe vera. Su gel calma la piel cuando te quemas o te raspas, y también se está estudiando cómo ayuda por dentro, en el estómago y en cómo sanan las heridas. Pero aquí está el detalle que la abuela nunca se saltaba. Apenas cortaba la penca, la dejaba un rato para que soltara ese líquido amarillo que sale primero. Ella decía que eso amarillo hace daño, y no se equivocaba. Ese líquido llamado aloína puede irritar la piel y el estómago si se usa junto con el gel. Solo después de sacarlo, cuando quedaba el gel transparente y limpio, lo usaba. Nadie le enseñó qué era la aloína, pero sabía, por experiencia, que ese paso no se podía saltar. Cuarto remedio, uno de los más viejos que existen en cualquier país: ajo en ayunas. La abuela lo daba sin dar explicaciones, solo decía: esto es bueno para todo y ya. Lo que no sabía es que dentro de cada diente de ajo hay un compuesto llamado alicina, que solo despierta cuando el ajo se rompe por dentro. Y cuando despierta, hace dos cosas a la vez: ayuda a cuidar tu corazón y mata bacterias. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Si te tragas el ajo entero, sin romperlo, esa alicina nunca despierta y pierdes casi todo el beneficio. Por eso la abuela nunca te lo daba entero. Siempre lo machacaba bien antes de dártelo, casi como un ritual. Ella no sabía qué era la alicina, pero sabía, sin saberlo, que ese golpe de cuchillo o de mano era el que despertaba al ajo. Si hasta aquí ya reconociste alguno de estos en tu casa, escríbemelo en un comentario. Quiero saber cuáles usaban en tu familia. Quinto remedio, el favorito de todo el mundo para dormir mejor: manzanilla antes de dormir. Adentro tiene un compuesto que se llama apigenina, y ese compuesto va directo a tocar las mismas puertas del cerebro que tocan algunas pastillas para calmar los nervios. La diferencia es que la manzanilla toca esa puerta despacio, con suavidad, y se va,
sin dejarte enganchado, sin dejarte necesitándola cada noche. Hay un estudio con personas mayores que tomaron manzanilla varias semanas seguidas y algo pasó. Empezaron a dormir mejor, de forma medible, noche tras noche. Tu abuela nunca dijo apigenina, ella solo decía, esto es para los nervios, con esa seguridad de quien ya lo ha visto funcionar 100 veces, y tenía toda la razón del mundo. Sexto remedio, uno que casi nadie explica bien. Vinagre de manzana, diluido en agua antes de comer. Tiene un compuesto llamado ácido acético, y ese compuesto llega primero, antes que la comida, y le baja la velocidad al azúcar cuando entra a tu cuerpo, para que no suba tan de golpe después de comer. Varios estudios lo confirman, pero aquí hay dos detalles que la abuela nunca se saltaba, y los dos importan. Nunca lo daba puro, siempre diluido en agua, porque puro puede dañar los dientes y quemar la garganta. Y nunca lo daba después de comer, siempre antes, porque el momento también cuenta, no solo la cantidad. Ella no sabía nada de ácido acético ni de estudios, pero seguía esos dos pasos al pie de la letra cada vez, sin excepción, y resulta que esos dos pasos son exactamente los que la ciencia hoy dice que hay que seguir. Y llegamos al séptimo, el que te prometí al principio, cúrcuma con pimienta negra. Y aquí está el secreto que te prometí. La cúrcuma sola casi no le sirve de nada a tu cuerpo. Entra, pasa de largo y se elimina casi toda antes de que alcance a hacer efecto, como si nunca la hubieras tomado. Pero la pimienta negra tiene un compuesto que hace que la cúrcuma se absorba muchísimo mejor en el cuerpo cuando las tomas juntas. Sola, la cúrcuma es casi un desperdicio. Con pimienta se convierte en otra cosa completamente distinta. Y esto es justo lo que hacía la abuela, sin saber nada de absorción, ni de estudios, ni de ningún compuesto con nombre raro. Nunca jamás usaba la cúrcuma sola. Siempre le echaba su pizca de pimienta en el arroz, en las sopas, en todo lo que cocinaba. Ella no sabía por qué lo hacía, simplemente sabía que juntas sabían mejor y funcionaban mejor. Y hoy la ciencia apenas está descubriendo que tenía toda la razón. Y aquí está lo que quiero que te lleves de este video. Miel con canela. Ajo machacado, no entero. Agua tibia, no fría. Cúrcuma con pimienta, nunca sola. ¿Ya viste el patrón? Tu abuela nunca mezclaba las cosas al azar. Cada combinación que usaba es justamente la forma correcta, la única forma en la que ese remedio de verdad funciona mejor. Y eso no es suerte. Eso es el resultado de miles de mujeres en miles de cocinas durante cientos de años, probando, equivocándose, corrigiendo y volviendo a probar, hasta quedarse con lo que sí funcionaba y olvidar lo que no. Nadie les enseñó química, nadie les mostró un estudio, pero el tiempo hizo lo que ningún laboratorio puede hacer en unos meses. Les enseñó, a punta de repetición, exactamente lo que la ciencia apenas está empezando a confirmar hoy. Si te han gustado estos consejos, tienes que ver este otro video donde te enseño un remedio para la tos nocturna que nuestras abuelas siempre recomendaban por su gran eficacia. Es un verdadero tesoro de la medicina natural que no te puedes perder. Por eso, la próxima vez que alguien te diga que un remedio de la abuela no tiene ciencia detrás, la pregunta no es si existe un estudio. La pregunta es si alguien se tomó el trabajo de buscarlo. Eso sí, algo importante. Estos remedios son un apoyo para tu día a día, no un reemplazo de tu tratamiento médico si ya tienes algo diagnosticado. Y si tomas medicamentos todos los días, sobre todo para el corazón, la presión o el azúcar, pregúntale a tu médico antes de combinarlos, porque algunos de estos, como el ajo o la cúrcuma, pueden interactuar.